El invitado para las entrevistas en vivo se encuentra con nosotros en estudio Julio Cano de la Cruz. Él es director de investigación de la Pontificia Universidad Católica, sede Santo Domingo. Y vamos a platicar a propósito del análisis de resultados de la calidad de la educación en América Latina desarrollado, llevado adelante por una de las organizaciones adscritas a la UNESCO. Será interesante conocer qué está pasando, cuáles son esos resultados que estamos teniendo y por ende entender cuáles son los retos en los distintos niveles de educación. Julio, muy buenos días. Bienvenido a ser acá y gracias por acompañarnos. Bien, muy buenos días a usted y a todos los que nos acompañan desde el punto de vista televisivo. Sí, es importante tratar esta temática de la calidad de la educación. Realmente la educación es un aspecto muy importante para cualquier sociedad. De hecho, es lamentable como algunos sistemas de gobierno le dedican, no le dedican la importancia que esto requiere. No estoy hablando de un gobierno en particular, sino realmente el punto de vista general. Por ejemplo, te cuento que el perfil de salida del bachillerato ecuatoriano se enmarca en 3 valores: justos, solidarios e innovadores. ¿Perdón, qué nomás? El perfil de salida del bachillerato ecuatoriano. Este se enmarca en 3 valores: justos, solidarios e innovadores. Justo, solidario e innovador. Innovadores. Realmente, si la educación se desarrolla con la calidad que requiere y lográramos cumplir con estos valores que se está persiguiendo hoy por hoy en el bachillerato ecuatoriano, estoy seguro que nuestras calles fueran mucho más seguras. Realmente no tuviéramos estos problemas que tenemos hoy por hoy en la actualidad. Es interesante entender cada uno de ellos, porque justo para todos que sea solidario en relación a que nos sintamos incluidos e innovadores vinculados a qué puedo proponerle al mundo a través de la educación. Exactamente, sí. Y la referencia que tú haces en el sentido de que, claro, quien tiene mejor educación tiene mayores posibilidades y posiblemente no estuviésemos viviendo en el ámbito de la delincuencia y la inseguridad que actualmente tenemos. Es decir, la educación es la salida. Exactamente. Inclusive también, no solamente desde el punto de vista social, también desde el punto de vista económico. Yo comparto con mis estudiantes de la maestría en Innovación y Educación una materia que se llama Diseño e Innovación Curricular. Una materia muy interesante porque le permite a ellos comprender cómo se elaboran los currículos en los diferentes países, en los diferentes sistemas educativos, y entre las actividades que hacemos comparativas entre los currículos con otros países. Y realmente es interesante cómo existe una correlación entre los currículos de los países desarrollados y los indicadores de desarrollo. Entonces esto da una medida de que entre mejor sea el currículum, entre mejor sea la educación, entre más calidad tenga, mejores son los indicadores de desarrollo de los países. Hay discursos, hay temas, hay mensajes, hay siempre frases que se dice que el único proceso para que se desarrollen y avancen los pueblos es la educación, pero parece un discurso tan trillado y que poco le damos importancia, pero realmente es necesario. Ahora, en estos resultados, en esta investigación que se levanta esa institución adscrita a la UNESCO, ¿qué detalla de la educación latinoamericana? ¿Qué tan bien o mal ubicado está el Ecuador? Me imagino que harán rankings comparativos de saber cómo están las cosas. Sí, bueno, te cuento un poco sobre estos estudios. Estos estudios los desarrolla una entidad adscrita a la UNESCO, como decíamos al inicio, que es el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Esto está adscrito a la L'Oréal y a la UNESCO. La oficina central radica en Chile. Ahora ellos periódicamente, cada 5 o 6 años, van desarrollando estos estudios, que son los estudios comparativos y explicativos. Son comparativos porque permiten establecer comparaciones entre el estado anterior y el estado actual. Ecuador está participando en estos estudios desde el segundo, es decir, se conoce por la sigla CERCE, Segundo Estudio Regional Comparativo Explicativo de la Calidad de la Educación. ¿Cuántos se han hecho hasta ahora? Se han hecho 4. Se han hecho 4 estudios. Te cuento que son estudios muy completos. Yo tuve la oportunidad de participar precisamente en el CERCE como aplicador, y son estudios que no solamente se dedican o están dirigidos a medir el nivel de conocimiento, sino toda la infraestructura que está detrás de la educación, la calidad de los docentes, la infraestructura física, el presupuesto que se asigna. Son estudios muy completos. Ecuador comienza a participar en este segundo estudio, lo que, como no había participado en el primero, no se puede realizar una comparativa a ese estudio, se realizó más bien a manera piloto. Sin embargo, ya participa en lo que es en el tercer estudio, desarrollado en el 2015, y en este cuarto estudio que estaba previsto para desarrollar en el 2019, pero por tema de pandemia se desarrolló entre el 2020 y ya se han presentado los resultados. Es interesante, aquí lo que quiero resaltar de estos resultados es que, aun cuando en el tercer estudio Ecuador se mantuvo sobre la media regional, es decir, sus puntajes que oscilaron entre 600 y 700 puntos, estuvieron en la media regional, en ninguna de las materias sobrepasó esta media.
Al contrario, en matemáticas, séptimo grado estuvo por debajo. Ya en el cuarto estudio, pues ya salieron los resultados del cuarto estudio y ahí sí se puede establecer la comparativa. Se mantiene, hay avances, no muy significativos, pero hay avances con respecto al tercer estudio. O sea, hay avances significativos y se mantiene en la media regional. Ahora, ¿qué es lo preocupante de esto? ¿Qué es lo preocupante de esto? Estos estudios se basan en medir, bueno, un aspecto novedoso es que en este cuarto estudio se incorpora la medición de las competencias socioemocionales. Ahora, ¿dónde va la cuestión? Estos estudios se basan en medir el nivel de desempeño cognitivo que tienen los estudiantes. Es decir, no solamente qué saben, sino qué saben hacer con lo que saben. Parece un trabalengua, pero realmente es así, porque muchas veces los estudiantes tienen el conocimiento, pero no saben aplicarlo a la práctica. Entonces, esto se divide en 4 niveles. Para los que somos del campo de la educación, conocemos la taxonomía de Bloom, que habla de los diferentes niveles de desempeño cognitivo. Ahora, para retomar el tema, decía que lo más preocupante de esto es que más del 40% de los estudiantes están en los primeros niveles de desempeño cognitivo, es decir, en los más bajos. Por lo tanto, esto indica que no tienen las competencias necesarias que van a ser monitoreadas como parte de la agenda del 2030. Ahí es donde están las principales falencias de esto. Cuando hablamos de competencia cognitiva, ¿qué nomás incluye? ¿Qué es en la práctica, en el día a día? O sea, las competencias cognitivas es lo que, como te explicaba anteriormente, es lo que sabe hacer el estudiante con el conocimiento. Una cosa es que memorice, una cosa es que yo me lo sé de memoria, pero ¿cómo aplico eso a la realidad? ¿Qué puedo hacer con ese conocimiento que yo sé? Ahí estamos trabados. Exactamente. Por ejemplo, los 2 primeros de desempeño cognitivo están relacionados con reproducir. Es decir, que el estudiante reproduce, como usted decía, que memorice. Y sepa manejar desde un punto de vista memorístico. Ya sin embargo, el segundo y tercer nivel de desempeño cognitivo están relacionados a qué sabe hacer con ese conocimiento. Un ejemplo claro, pues, por ejemplo, en lo que es la educación básica, se trabaja, un tema hipotético que se trabaja, son los animales vertebrados. Supongamos que el estudiante, usted le pregunta qué es un animal vertebrado y él le da todas las características que tiene. Él sabe lo que es un animal vertebrado. Pero sin embargo, cuando usted le presenta un conjunto de animales, que puede ser por láminas, puede ser en físico real, animales vertebrados e invertebrados, si él no sabe identificar a partir del conocimiento que tiene cuáles son estos animales, el estudiante no sabe operar con el conocimiento. Esto también aplica, es por ello que también a nivel superior se gradúan y no saben llevar a la práctica lo que saben. Tiene que ver con la capacidad de análisis, de ir más allá, de obligarse a pensar, de obligarse no solamente a repetir, sino darle la oportunidad y a veces pasa porque las propias sociedades limitamos y a los chicos les decimos, respóndame lo que le dije o lo que le pregunté, no vaya más allá, no necesito, dígame blanco, negro y pare de contar. Exactamente, tiene que ver con esto y de hecho las taxonomías se dividen precisamente por habilidades. Hay habilidades que son del conocimiento y hay otras habilidades que son de otro nivel de complejidad, como por ejemplo que puedan argumentar, que puedan valorar, que puedan identificar, es decir, puedan operar con ese conocimiento. ¿Qué tanto peso puede tener el tema emocional? Es decir, me siento capaz de poder emitir un criterio o siento que un criterio que yo puedo emitir tenga valor o me siento disminuido, que lo que yo tenga que decir no va a ser tomado en cuenta o me siento de menos en el grupo en el que estoy. Es que precisamente está relacionado con esto, porque de aquí para construir un juicio valorativo precisamente hay que tener estas habilidades de orden superior. Pues, por ejemplo, estamos hablando de la habilidad valorar. El estudiante primero tiene que tener en cuenta los fundamentos que le permiten llegar a ese juicio valorativo. Es por eso precisamente valorar una habilidad de tercer nivel. Pues, por ejemplo, si el estudiante va a valorar determinado fenómeno, primero tiene que conocerlo, tiene que haberlo identificado, tiene que tener los argumentos para poder construir ese juicio de valor. Desde el punto de vista emocional es muy importante, porque si tiene los argumentos se va a sentir más seguro y más fuerte para ello. Ok, ahora, ya teniendo y sabiendo que el Ecuador, si bien es cierto, está en la media, pero que no luce, y sabiendo cuáles son las limitaciones, ¿cuáles son las propuestas? Y esos elementos, imaginamos que sirven de base para la propuesta del sistema educativo. Sí, bueno, aquí te cuento un poco de nosotros como universidad. Bueno, somos parte de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la primera universidad privada que se funda aquí en el Ecuador. Ya nuestra sede lleva 27 años aquí y siempre ha tenido presente la carrera de la educación y hemos estado muy comprometidos con estos temas. De hecho, tenemos varios grupos de investigación que abordan esta temática. Tenemos un grupo que se llama Pharmacognilab, que lo dirijo yo personalmente. Hay otro que se llama Etopus, que están relacionados con lo que es el desempeño cognitivo. Ahora, una de las investigaciones que hemos desarrollado, que se publicó en una revista de la Universidad Autónoma de Madrid,
nos revela algunas características que son interesantes y a la vez preocupantes. Por ejemplo, entrevistamos una muestra significativa de docentes y no conocen estos estudios. Entonces, al no conocer estos estudios, es un poco difícil transformar la práctica educativa. Se conocen mucho los estudios PISA, pero estos estudios que son de la región, donde participan los países de la región, realmente no son muy conocidos, aun cuando el INEVAL ofrece sus informes, o sea, hay una divulgación por parte del Ministerio. Entonces hay propuestas, las principales propuestas están dirigidas al uso de las metodologías activas. Metodologías activas, de hecho, desde los programas de formación que tenemos, como por ejemplo la maestría en innovación y educación, hacemos mucho énfasis en estrategias que vayan centradas en metodologías activas, para que el estudiante no se quede a ese nivel de reproducción, sino que pueda aplicar el conocimiento. Ok, danos un ejemplo en la práctica. Si bien es cierto, ustedes generan esta innovación de la educación, es decir, esta maestría en innovación de la educación como universidad, es decir, tienen a los maestros que van a ser en un momento determinado los jóvenes, de los chicos, los jóvenes de los universitarios, en la práctica. ¿Qué, por ejemplo, es lo que plantean innovación de la educación que antes se hacía normalmente y que ahora busca ese tema de acción que señalas? Bueno, precisamente dentro de esta maestría tenemos dos materias que están dirigidas a lo que es la innovación. Una de ellas muy interesante porque se llama Estrategias Innovadoras de Enseñanza-Aprendizaje. Precisamente en esta materia se abordan todo lo que son las metodologías activas que permiten un desarrollo cognitivo del estudiante. Por ejemplo, estamos hablando de la simulación, el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, el estudio de casos, pensamiento del diseño. Esas son metodologías que le permiten presentar una problemática al estudiante donde él no se va a quedar solamente a nivel reproductivo, sino tiene que aplicar los conocimientos que ha adquirido. Y ese es un tema que tanto reto tienen, porque claro, si hay una propuesta universitaria, pero si el Ministerio de Educación no se empata con esta realidad, es como estamos cómodos, no vemos nada más y seguimos en la misma ruta. Sí. Aquí es donde viene el vínculo que tiene que existir entre el Ministerio y las universidades, pero también, aun cuando ese Ministerio quizás haya que fortalecer un poco más ese vínculo, sí consideramos un aporte significativo. Pues te cuento, desde que nosotros abrimos esta maestría, en el año 2017, hemos formado más de 200 maestrantes. Es decir, que son 200 maestros que tenemos hoy por hoy en nuestras escuelas que están preparados para cambiar esa realidad educativa. Y eso es fundamental, porque siempre decimos que la educación, todo cambia, todo avanza, la tecnología, los celulares, no es lo mismo un celular de hace un año que el de ahora, pero la educación tiene 40 años, el mismo sistema educativo, chicos, en aulas, repitiendo básicamente, pero ¿dónde está la individualidad que siempre decimos cada ser humano es único y cuáles son las potencialidades que tiene? Pero un ente que cambia, un ente que puede ser la diferencia es precisamente el maestro que logre identificar esas realidades particulares. Exactamente. Cuéntenos ahora, a propósito de esta maestría en innovación de la educación, ¿en qué momento se encuentran? Ya nos señala que más de 200 maestros capacitados alrededor. ¿Para cuándo tienen prevista la próxima maestría que se apertura? Bien, nosotros, bueno, ya vamos a abrir la 9ª corte. Esta corte va a comenzar el 17 de noviembre, es decir, comienza clases el 17 de noviembre. Estamos en pleno proceso de admisiones y de matrícula. De hecho, te cuento que el próximo 7 de octubre tenemos lo que es el examen de admisión, pero bueno, igual a las personas interesadas que quizás no puedan alcanzar a inscribirse para este examen de admisión, que ya es el próximo 7 de octubre, decirles que tenemos 2 convocatorias más. Una de ellas el 21 de octubre y una el 9 de noviembre, para comenzar las clases el 17 de noviembre, como comentaba. Es importante saber que la estamos desarrollando de manera virtual, es decir, que no importa en qué parte de la geografía se encuentren, pueden asistir de manera virtual, conectarse a través del aplicativo Zoom y asistir a nuestras clases. También estamos dando algunos precios bastante competitivos y planes de pago que van a facilitar que puedan incorporarse a este programa de formación. Esa era mi siguiente pregunta. Las maestrías en Ecuador en un momento determinado estuvieron con valores tan elevados que era casi inalcanzable. Y por el otro lado, ¿en qué tiempo iban a ser pagables? Es decir, tenía el título de magíster, pero ¿qué tan fácil era poder cubrir esos costos? ¿Cómo analizan ahí para que se acople a la realidad del territorio? Sí, bueno, realmente nosotros hacemos los estudios, ¿no? Hacemos para presentar estos programas de maestría, hacemos estudios de pertinencia donde valoramos las posibilidades del posible público objetivo que va a ingresar. Entonces, sí, a partir del contexto tratamos de dar descuento, tratamos de ofertar precios que sean bastante asequibles a esta población que va dirigido.
En todo caso, aperturado allí en la página web de la Pontificia Universidad Católica, usted también puede encontrar mayor información. Julio, muchísimas gracias por esa entrevista. Qué interesante tema, sinceramente, que se aporte. La educación es básica, es trascendental, es parte fundamental del desarrollo del ser humano, que le da oportunidades, que le permite generar una visión diferente de cómo se sitúa ante el mundo, qué oportunidades tiene el mundo. Y a veces somos nosotros mismos, con nuestros sistemas educativos, quienes aplastamos esas posibilidades, porque a veces los chicos van al jardín, van los primeros años con una imaginación que parece que en los primeros años hacemos todo lo contrario. ¿Cuál es su mensaje final a esos maestros que ahora mismo están trabajando y que posiblemente se la piensan y dicen, estudiar ya a estas alturas de mi vida, ¿para qué? Pero entender que somos el maestro es ese agente de cambio de la nueva generación. Exactamente, el maestro tiene un papel muy importante en la sociedad. Sin demeritar las otras profesiones, para mí es la principal figura de la sociedad porque es la que forma a los otros miembros de la sociedad. Y nada, animarlos a que se incorporen a estos programas. Nunca es tarde, la educación es una categoría eterna porque empieza cuando nacemos y no termina sino cuando morimos, así que nunca es tarde para aprender, así que los exhortamos a que se incorporen a estos programas de formación o a cualquier otro que le permita elevar la calidad de la educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio Cano de la Cruz, director de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. A propósito de esa maestría en innovación de la educación, los retos que se tiene la educación en América Latina, y el Ecuador tiene muchísimos de ellos, pero a través de esa educación podemos ser agentes de cambio y tener un mejor porvenir. La educación es fundamental para el desarrollo de los pueblos. 7 de la mañana con 8 minutos.